tal, amigos de la Secretaría de Cultura? Pues bienvenidos a una charla más aquí de Charlando con. En esta ocasión tenemos el gusto de platicar con la maestra Laura Yadira Fuentes Telles. Ella es maestra de la Casa de la Cultura de Saltillo, de lo que son las danzas polinesias. Y bueno, pues tiene una gran trayectoria la maestra Laura. Ha estado en diferentes actividades de la Secretaría. Y bueno, tenemos el gusto de compartir algunos talleres, ya hemos compartido anteriormente y ahora este año también vamos a compartir algunos talleres a través de nuestras plataformas digitales para que usted que está en casa, usted que nos está viendo a la distancia, pues pueda aprender y desarrollar un poquito de estas actividades. Maestra Laura, pues bienvenida, un gusto saludarla. Hola, hola, muy buen día. Igualmente un gusto saludarla a usted y a toda la gente que nos vaya a ver en esta entrevista. Pues aquí estoy a la orden. Muchas gracias. Maestra Laura, ¿cómo se inició usted en el gusto por este tipo de danza, por este tipo de actividad? Sí, mi interés por este tipo de danzas polinesias, bueno, nació desde niña. Lo que pasa es que, bueno, antes, en algún tiempo de mi niñez me metieron a unos cursos de danza moderna en cursos de verano en la Casa de la Cultura. Pero como yo tenía que esperarme a que pasaran por mí mis papás, el tiempo que me quedaba ahí esperándolos, yo me quedaba viendo las clases de danza polinesia, de quien ahora es mi maestra, la maestra Mayra Soledad Delgado Elorduy, que estuvo ahí en Casa de la Cultura por muchos años, y ya después me invitó a mí a estar ahí al frente, ¿verdad?, de estos grupos. Pero desde chiquita me nació la inquietud, yo veía, pues, a ver qué danzas son esas. Me quedaba ahí esperando a mis papás y me quedaba viendo las clases y de hecho de nada más de ver yo me aprendía los bailes. Entonces, a partir de ahí nació la inquietud. Sin embargo, ya cuando me metí a estudiar ya en forma danzas polinesias fue ya cuando acabé toda mi educación básica y media superior, o sea, acabé prepa y entré a la universidad y ahí fue ya que entré yo primero a clases de danza moderna en la Universidad Autónoma de Coahuila y después ya a danzas polinesias en la Casa de la Cultura. Pues muy interesante y qué padre esto que nos está platicando, porque ciertamente hay muchas niñas, muchos niños que les gusta la danza y bueno, pues esto ya puede ser una formación para su vida, para su desarrollo profesional. En este sentido, maestra, ¿qué recomienda usted a los padres de familia y a los niños que se interesan por la danza o por cualquier otra actividad artística? Sí, yo recomiendo que como padres o madres de familia estemos siempre como susceptibles a lo que a nuestros hijos y nuestras hijas les interesa, o lo que les llama la atención o lo que les apasiona. Entonces, puede llamarles la atención la danza, puede llamarles la atención un deporte, puede llamarles la atención la lectura. Entonces, como que desarrollar ese sentido de estar al pendiente de ver qué es lo que le gustan a nuestros hijos, qué les interesa, y de esta manera pues ya empezar a apoyarlos a la edad en la que ellos vayan mostrando su interés, ¿verdad? Porque también luego muchas veces tenemos como la idea de que ciertas disciplinas se tienen que empezar desde niños, desde una infancia, pero nunca es tarde, también eso tenemos que saberlo. O sea, sí es cierto que pues se desarrollan mucho las habilidades corporales, etcétera, pero también es cierto que en cualquier edad se puede empezar, eso sí, no hay duda. Maestra, bueno, hablando de las danzas polinesias, a veces hay como ciertas confusiones, ¿no? Porque alguien, me acuerdo una vez que estuvo aquí una exhibición en lo que fue la ruta recreativa, decía, mira qué padre bailan hawaiano o cosas así. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las danzas polinesias o qué es lo que son exactamente estas danzas? Sí, las danzas polinesias incluyen danza y cultura de varias islas de la Polinesia, justamente. Entonces, por ejemplo, podemos distinguir entre lo que nosotros abarcamos dos tipos principales de danza. Uno es la danza hawaiana, que es de las islas de Hawái,
y pertenecen a Estados Unidos. Estas danzas sí son diferentes a las tahitianas. Nosotros muchas veces tenemos la idea o el estereotipo marcado de que la mujer hawaiana va a estar con su top de cocos y su faldita de rafia, etcétera. Pero no, pues nosotros vamos más allá de eso, de la cultura. De hecho, la cultura de las islas de Hawái, yo la relaciono mucho con la cultura de México. ¿Por qué? Porque también fueron colonizados, también llegaron y les prohibieron sus expresiones culturales y artísticas en cierto momento, luego fueron rescatados, etcétera. Entonces, la historia de las islas de Hawái, todo lo que nosotros vemos en las danzas, todo lo tenemos que investigar a fondo, obviamente. No vamos a poner un baile así nada más, sino que tenemos que saber de dónde viene, porque son 7 islas principales ahí en Hawái. Si va de una sola isla, pues tenemos que saber el color de esa isla para poder definir el color del vestuario. Si va dedicado a uno de los reyes o de las reinas, si va dedicado a algún dios o diosa, si va dedicado a la naturaleza. Muchos de los bailes de la isla de Hawái están en idioma hawaiano y también se les enseña un poco sobre este vocabulario del idioma hawaiano. Y bueno, le comentaba, esta cultura hawaiana, antes de la conquista, de que llegaran ahí a quererles prohibir esta danza, eran cantos y danzas que preservaban la cultura y la historia. Antes no sabían escribir, no tenían el lenguaje escrito, entonces ellos utilizaban el canto para poder preservar sus historias y su cultura. Llegan y les impiden seguir realizando este tipo de ritos, de danzas, y pues lo hacen escondidas, ¿sí? Lo hacen escondidas con la intención de seguir preservando, ¿no? Entonces, estas danzas tienen mucho de cultura y de historia. Por lo mismo, son en cierta manera muy celosos los nativos de Hawái para compartir sus danzas. Si a ti te llegan a enseñar una danza tradicional, tienes que seguir pidiendo que te la revisen para que no le hayas hecho algún cambio, porque quieren que se preserve tal cual. En las islas de Hawái se usa más ropa, digamos, vestidos largos. Hay unos muy elegantes que se llaman holoku, que tienen cola larga, que ya se representan en ellos, pues, las danzas a los reyes y a las reinas. Existen vestuarios también de estilo victoriano, las blusas y unas faldas muy amplias de tela, de preferencia lo más duras posibles, porque se intenta representar que esa falda está hecha con la corteza de un árbol. Antes ellos, así se llama esta manera en la que trabajaban la corteza del árbol, era golpeándolo de tal manera que se lograra una ligera capa que pareciera tela. Entonces, justamente eso se llama capa, ¿sí? Este material se llama capa. Se utilizan obviamente muchas hojas y flores naturales, pero no se utiliza la rafia y los cocos. Los cocos se utilizan más en las islas de Tahití y la rafia también, de preferencia rafia natural, ¿sí? Las fibras naturales las usan para las faldas. Los cocos no se usan mucho, pero sí se utilizan ahí en Tahití como top. Pero sí, lo que está muy común en ambas islas, en ambas culturas, es el uso de hojas naturales, el uso de flores, de plumas. Se usa mucho más las plumas en Tahití que en Hawái. Y pues cosas que ellos tenían ahí a la mano, ¿verdad? En aquella época era lo que utilizaban para sus vestuarios. Y pues en la música se usa mucho la percusión. La percusión es básica. Pues muy interesante esto que nos comenta, porque, bueno, aparte de aprender a estas danzas en cuestión de movimientos corporales y físicos,
pues también quienes están en estos talleres aprenden de la cultura de estos pueblos polinesios, de estos grupos, y eso pues también nos amplía nuestro bagaje cultural. Maestra, no sé si usted nos pueda también ilustrar un poquito acerca de esta cuestión que nos hablaba de la música. Sí, claro que sí. En las islas hawaianas se utilizan, como le mencionaba, percusiones en ambos estilos. La danza hawaiana se llama hula, la danza tahitiana se llama ori. Entonces, para la hula utilizan, hay un instrumento básico que se llama ipujeque, que son dos calabazas unidas. Si usted la ve, parecería un cacahuate grandote. Entonces, ese es el instrumento como básico de percusiones de música hawaiana. Utilizan también algunas, también tipo calabazas, pero más pequeñas, de manera de maracas. También se utilizan como instrumentos musicales piedras de río o piedras volcánicas. Se ponen dos en cada mano y se tocan, parecido a las castañuelas españolas, nada más que estas pues nada más las tiene uno así sostenidas. También se utilizan bambús, tronquitos de bambú, así como partidos para hacer sonidos. Se utiliza madera, que son parecidas a las claves, nada más que estas son como un poco, bueno, son alargadas, pero no son totalmente cilíndricas, sino que se va cerrando un poquito. Esas se llaman calaau. Se utiliza, por ejemplo, la mitad de un coco, así de esta manera, con una membrana, como un tambor, se hace como un tamborcito chiquito, ese se llama puniu. Y así, esos son los instrumentos, digamos, tradicionales, ancestrales. Como se podría dar cuenta, pues es todo lo que está en la naturaleza, ¿verdad? Agarran el coco, agarran la calabaza, agarran lo que se van encontrando y empiezan a hacer sonidos. Hay muchos bailes que el maestro ejecuta con el instrumento y las bailarinas lo ejecutan con su cuerpo. Pero hay también algunos bailes en donde la bailarina al momento de estar bailando también va ejecutando la música y va cantando. Y pues ya después, obviamente, pues llegaron ya otras culturas y se empezó a utilizar el ukulele, se empezó a utilizar el piano, la guitarra, o sea, instrumentos ya más que no eran propios de ahí de esa cultura, ¿verdad? Ya hay tres estilos específicos, que es el hula cajico, que es el ancestral, es donde se utilizan las percusiones, el hula awana, que es donde se utiliza pues el ukulele generalmente, el piano también. Aquí en estos dos estilos se utiliza en el lenguaje puro lenguaje hawaiano. Y hay otro que se llama hapajaole, que en este caso ya se mezcla la lengua del inglés con el hawaiano. Y ya más instrumentos más modernos, ritmos más modernos, fusiones, etc. Y en Tahití se utilizan tambores, casi todos son de madera. En la ocasión en la que estuvimos ahí en la ruta recreativa, llevé algunos tambores, y son tambores, algunos son al vacío, bueno, tienen sus membranas así parecidos al tambor de la batería grande, o sea que tiene, y se toca así con una baqueta. Existe uno que se llama toere, que es parecido también a un instrumento mexicano, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es un tronco de madera y tiene una ranura por un lado y ahí ya se producen los sonidos, ese sería el toere. Hay tambores pequeños que se tocan con baquetas, hay tambores más grandes que se tocan con las manos, como los que utilizan en la música latinoamericana. Y entonces así se conforma más la orquesta de la danza tahitiana. Pues muy interesante todo lo que nos comenta, maestra, una experta en las danzas polinesias. Y bueno, si yo quiero llevar a mis hijos y yo quiero aprender, ¿a dónde tengo que ir para que la maestra Laura Fuentes me dé clases?
Sí, gracias. Mira, estamos en la Casa de la Cultura. De hecho, este año cumplimos 20 años ahí. Estamos organizando pues nuestro aniversario, a ver qué tal nos sale por allá por julio. Cumplimos 20 años. Esto pues significa ya 20 generaciones que han pasado por ahí. Han estado niñas, hermanitas, mamás, abuelitas, tías. En esta danza se involucra mucho toda la familia y es lo que me gusta bastante. No sé si has escuchado en la película de Lilo y Stitch que se menciona mucho la Ohana, que es la Sí. familia. Bueno, en estas danzas en específico, pues lo puedo yo comprobar, ¿verdad? Se involucra toda la familia. A veces está el papá tocando el instrumento y la mamá y la niña bailando, o la mamá tocando y la niña bailando, y es muy padre. Estamos ahí en la Casa de la Cultura. Ahorita nada, bueno, empezamos en febrero. En este mes de enero, todavía no estamos empezando porque estamos precisamente vislumbrando lo de el aniversario para ya empezar en febrero los ensayos para ese evento. Yo estoy los sábados. Hay otra maestra que está entre semana que se llama Carla Martínez. Ella está entre semana, también recibiendo alumnas. Generalmente llegan puras niñas, pero obviamente los hombres también son recibidos, ¿verdad? Pero generalmente nos llegan puras niñas y hemos tenido uno que otro hombre, pero pues ojalá se animaran también los hombres. Los bailes polinesios de hombres no son como uno piensa. Uno cree que a lo mejor se van a poner también así muy femeninos, pero no, para nada. Son bailes muy padres, con mucha fuerza, involucra mucha fuerza y mucha, no sé, agilidad, porque brincan y hasta gritan y no sé, están muy padres, para que también se animen niños y muchachos ahí allá con nosotros. Yo estoy los sábados, yo tengo un horario de 10 a 1, ahí en Casa de la Cultura. Estamos ubicados en Hidalgo Sur 359, que es bajando Escobedo, donde está el Museo de las Aves un poquito más para abajo, o si ubican la concha acústica, dos casas hacia arriba. Ahí estamos los sábados de 9 a 1 a partir de febrero. Y la maestra Carla, no me sé bien sus horarios, pero le puedo decir el número de teléfono donde pueden solicitar información, que es el 414-3958. Ahí estamos a sus órdenes. Así es, aquí en pantalla están viendo ustedes en los subtítulos, en los teléfonos de la Casa de la Cultura, para que pidan mayor información sobre los horarios de las clases. Y bueno, recordarles que todas las clases son con cubreboca obligatorio, traen también sus caretas, entonces todas las medidas de seguridad y de salud se están tomando en cuenta. Y bueno, esperamos que la maestra Laura Yadira nos dé después una clase didáctica para que aprendamos algo más de las danzas polinesias. Es toda una experta en este tema y le agradecemos su plática, maestra. No sé si guste agregar algo más. Muchas gracias, no, pues a sus órdenes, esta danza, pues no sé si se note, me apasiona mucho y me gustaría que toda la comunidad la conozca y se involucre. Es una danza que además refuerza mucho los valores, o sea, es una cultura que tiene muy, muy bien definidos algunos valores y pues obviamente se trata de aplicarlos y de seguirlos, ¿no? Entonces, estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Yo 100% dispuesta. Le Pues agradezco muchísimo. felicitamos. Muchas gracias, maestra. Felicidades por esos 20 años de labor de enseñanza de esta cultura de Polinesia, de estas danzas. Y bueno, pues como vemos, ella es toda una experta, así que podemos llevar a nuestros hijos y ir nosotros mismos con la seguridad de que vamos a aprender mucho, no solo sobre la danza en sí, sino sobre la historia de estas danzas, que es pues parte de la cultura de nuestro mundo, ¿no? Muchas gracias, maestra, y los esperamos Gracias a usted. aquí en la Casa de la Cultura para estas clases de danzas polinesias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.